Ok, ya sentamos las bases de todo lo que es el precepto o la base teórica del concepto de psicometría, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de implicaciones prácticas y aplicadas a la medición, como la construcción o evaluación de instrumentos de medida, deberíamos de entender que ahí sí la psicometría no tiene como tal un campo de aplicación específico, sino más bien que abarca técnicamente todos los campos de la psicología. O sea, la evaluación de la personalidad, las actitudes, las aptitudes, procesos cognitivos, elementos sociales, etcétera. Y esto generado del conocimiento, del dominio y el manejo de las pruebas o técnicas psicométricas puede ayudar a contrastar muchas de las teorías psicológicas que tenemos hoy en día. Un ejemplo de ello, y que fue una de las tareas, de las primeras tareas que yo les dejé, fue el de cuáles son hasta el día de hoy los tipos de psicología que demuestran mayor efectividad en el campo práctico. La efectividad de la psicología, como podrán darse cuenta, va a radicar o va a estar en el hecho de que no es en sí solamente un campo, sino que son muchos campos y que estos pueden no estar directa o indirectamente relacionados entre sí. ¿De acuerdo? Ahora, no debemos caer en el error tampoco de entender que la medición, al margen del contexto teórico, consolida por sí misma las teorías. En este sentido, y presten mucha atención con lo que voy a decir, y es se los voy a compartir también en el grupo para que no se quede duda de ello. Dice, muchos psicólogos se han precipitado a buscar números antes de saber lo que esos números pueden significar. Todavía se pueden encontrar psicólogos que llevan a cabo mediciones complejas y exageradamente precisas solo para demostrar hasta qué punto el psicólogo puede llegar a convertirse en un científico. Hay gente que no admite que si apenas vale la pena hacer una cosa, hacerla bien sigue sin merecer la pena. Sí, es más, digo, te lo voy a pasar aquí al chat para que lo discutamos. Ajá. Ah, Ilse Denise, ¿andas por allí? ¿No está Ilse Denise? Ilse Denise. Ilse Denise a la una. Ilse Denise a las 2. Ilse Denise a las 3. Ok, gracias Ilse Denise. Tania Juárez, prende por favor tu cámara y tu micrófono. Sí, aquí estoy. ¿Puedes ser tan amable de leer lo que acabo de mandar en el chat? Sí, voy. Muchos psicólogos se han precipitado en buscar números antes de saber lo que esos números pueden significar. Todavía se puede encontrar psicólogos que llevan a cabo mediciones complejas y exageradamente precisas, solo para demostrar hasta qué punto el psicólogo puede ser científico. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Las últimas líneas, léalas de nuevo, por favor. Todavía se cabo mediciones complejas y exageradamente precisas, solo para demostrar hasta qué punto el psicólogo puede ser científico. Yosadara, ¿andas por ahí? Gracias, Tania. Sí, profe. Hola, Yosadara. Oye, Hola. ¿qué significa lo que acaba de leer tu compañera para ti? Que hay psicólogos que como tal no inventan de cierta forma, como dice, medidas y que no son, bueno, sí, son inventadas, que no son ciertas con tal de demostrar que sí saben o que es como algo, como que llaman un método científico. Muchas veces no lo inventan, o sea, realmente existe, es un proceso. Pero bien, gracias, Yosadara. Mitzi, Valeria, Sí, profe. la misma pregunta. Bueno, pues creo que, como dice,
de encontrar psicólogos que llevan a cabo mediciones complejas. Yo lo tomaría como que todavía hay como que, bueno, psicólogos que saben cómo, no sé, llegarle a las personas o, ay, o saber cómo, no sé cómo hacer, es que no sé cómo puedo decirlo. Yo, Sí. Am, mm, 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 mm. Ah, que Ilse Denis. Ilse Denis, de plano no va a contestar, ¿verdad? Creo que no, no está en clase la señorita porque tampoco ha escrito. Sí, estoy aquí. Ah, ok. Perdón, es que no había escuchado lo otro. Ajá. Le escucho ahora. Señorita Ilse, la escuchamos ahora. Ok, Mayra. sí, profe. Bueno, yo lo que entendí que dice, pues, lo que leyó mi compañera Tania es que, pues antes que números, también está, por ejemplo, lo que consideran los métodos de cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, las características de por qué, pues sí, la descripción de esos números, el por qué se originan o Pero, su perdón, contexto. Mayra, si son números o datos, recuerda, solo es cuantitativo, lo cualitativo no Ajá, aplicaría. pero a lo que me refiero es que también entiendo que podría ser como contemplar esa parte de lo cualitativo, porque simplemente arroja números, pero no existe como tal una explicación del por qué están sacando esos números. En realidad, pues, con base a los números de lo que vamos a aprender a hacer esto, podemos llegar a hacer hasta predicciones, como lo puse en el mensaje anterior. O sea, no solo es explicar, describir, sino también es experimentar, correlacionar o incluso predecir. Ese es más complejo que eso. Pero muy bien, bueno, gracias. Vianey. ¿No Vianey? Ok, bueno. Ah, sí, Continúo. profesor, es que no se Bajo esta escuchaba. consideración, ajá. No se escuchó, profe, cuando le dijo. Sí, ¿qué puedo comentar? Es que no se escuchó cuando me habló. Es que su micrófono se traba, No profe. digan Es es como que por favor acuérdense, el Perdón, es que es perdón. de lo que nos tenemos que quitar. Ok, muy bien. Bueno, Bajo esta consideración entonces, nosotros podemos entender que los psicólogos no nos estamos enfocando o enfrascando en querer ser algo que de por sí ya tenemos esa capacidad de ser. Hacer psicología o hacer ciencia psicológica no es ponernos a aplicar pruebas o escalas o sentarnos a discutir datos estadísticos y saber quién es el más preciso en el uso de las pruebas, confiabilidad, validez, etcétera. ¿Saben qué es lo más importante? Que bajo esta aproximación teórica hay dos perspectivas en las que nosotros podemos sustentarla. Uno, la fundamentación de la medición, que como espero ustedes ya hayan desarrollado la lectura y sea proporcional al número de páginas su resumen, tiene que existir una teoría que la sustente, la teoría de la medición. Y que ciertamente las teorías cuantitativas, solamente cuantitativas, pueden ayudarnos a comprender mejor la manera en la que se hace una escalada desde el proceso psicológico hasta la teoría de los test. Ahora, esto aplicado implica el desarrollo y la implementación de métodos de medición para poder tener o llegar
a las ciencias del comportamiento. Nosotros hablamos que para lograr este proceso, primero tendríamos que utilizar un método. ¿Qué es un método? La metodología deviene de tres sufijos griegos. Meta, que es principio o fin, odos, que es camino, y logos, que es estudio. Técnicamente entenderíamos que el campo de estudio de la metodología es desarrollar y entender las estrategias y procedimientos que de una forma más o menos estructurada se utilizan para la obtención de los conocimientos que constituyen una disciplina científica. Pero ahora, algo de lo que me estaba olvidando hace un momento y es conveniente recordar. ¿Se acuerdan de Karl Popper y lo que veíamos cuando estudiamos las bases de la psicología con Skinner y con Freud? ¿Qué es lo que nos decía Karl Popper con relación a la ciencia? Exacto, el falsacionismo. Muy bien. Usted misma, Mayra, ¿qué es el falsacionismo o hacia qué le apela el falsacionismo? Es como el contraste de lo que se está estudiando. Va por ahí, pero en realidad más que un contraste es, de acuerdo a Karl Popper, que todos los conocimientos o procesos científicos deben ser falseables. O sea, lo que hoy puede ser entendido, comprendido como una realidad, les decía yo, hasta hace unos años no existía Plutón como planeta porque nadie lo veía. Ya con los microscopios modernos pudieron observarlo y le dieron la cualidad de ser un planeta o considerársele como tal. Hace menos de 10 años dijeron que no, exacto, que va evolucionando. Y lo más importante que, en este caso, después dijeron que sí. O sea, todo conocimiento científico tiene por fuerza que ser falseable. ¿Sí me explico? A diferencia, por ejemplo, de algunos sistemas cualitativos o sistemas pseudocientíficos, como el psicoanálisis, en donde no existe la falseación y lo que se trabaja es un saber o un decir de manera dogmática. Peligroso, obviamente. Bajo esta consideración, hay la otra parte o la contraparte, que son las ciencias del comportamiento, o sea, todos aquellos saberes que estudian, explican y predicen la conducta mediante el uso del método científico con el fin de encontrar estructuras generales o leyes. La metodología de las ciencias del comportamiento refiere al estudio del método general de las ciencias y sobre todo a todas estas estrategias que deberán desarrollar cada una de ellas una función particular o peculiar para poder llevar a cabo su tarea. Ahora, la psicología tiene por supuesto su propio objeto de estudio y sabemos cuál es. Es por ello que ha adaptado el método científico a esas particularidades o necesidades que tiene la conducta. Sobre todo, para abordar sus problemas de estudio, cuenta con distintos contenidos, como por ejemplo, los diseños de investigación, el análisis de datos y por supuesto, la psicometría. Ustedes en cuarto llevarán diseños de investigación cuanti y cualitativo. En cuarto a quinto van a llevar análisis de datos cualitativos, estadística aplicada a la psicología y por supuesto la base de todos esos conocimientos cuantitativos que es la psicometría. Los diseños de investigación se van a operativizar en función a las variables. Recuerden, una variable, cuando explicábamos cuáles son los procesos de la psicología científica, debe entenderse como la unidad de análisis que puede llegar a ser la causa o el efecto y en la que podemos llegar a tener cierto nivel o grado de control para generar un efecto. En este caso, podemos estudiar tanto el análisis de la causa como del efecto y explicarlo a través de procesos ya más formales. La elección de que sean de interés para la investigación radica en un punto mucho más profundo del que acabo de hablar, y es específicamente el hecho de que nosotros estamos haciendo estos trabajos o estas labores para mejorar la vida y las condiciones de la gente, de la comunidad, de la zona, del país y del mundo en el que habitamos. Tenemos que detectar variables extrañas y sobre todo trabajar mucho en las maneras en las que se pueden llegar a controlar, así como criterios de selección y la asignación de unidades a procesos condicionantes que van
con el desarrollo de cada una de esas variables y la explicación que damos dentro de nuestra investigación. En este caso, el análisis de datos, ya que los obtenemos, se va a hacer a través de tratamientos estadísticos. Aquí era donde yo les decía, si ustedes creían o tenían la idea de que en psicología no se ven las matemáticas, déjenme presentarles a este señor. Este señor que ven aquí es Richard Thaler. Él, junto con otro gran psicólogo llamado Daniel Kahneman, lograron obtener un premio Nobel en función al análisis de la toma de decisiones fundamentados en procesos conductuales muy claros. Las matemáticas, señoritas, como se los pude platicar en primero de una manera muy general, nos van a ayudar a comprender mejor por qué la psicología es una ciencia y por qué, gracias a esos análisis o a esos resultados, puede llegar a ser falseable. Te pongo un ejemplo. Después de que empezó lo de la pandemia y hubo contagios, algunos de sus compañeros se interesaron mucho en evaluar los aspectos que habían sido tocados o trastocados por esta pandemia del COVID. Algunos de ellos muy probablemente les hicieron llegar algunos instrumentos y si no, no se preocupen, nos ayudarán ustedes a contestarlos o a construirlos. Hubo un grupo que tuvo una idea muy interesante y se dieron cuenta porque muchos de sus profesores, como su servidor, que nos habíamos enfermado de COVID, de repente empezábamos a tener como ciertas lagunas en nuestra memoria. Entonces estábamos dando la clase o sí tal y de repente pum, se nos iba la onda. Y eso veían que hacía que sus profesores se molestaran. Y bueno, después de desarrollar y analizar sus variables y todo el proceso que esto conlleva, caían a la conclusión de que podían hacer una hipótesis, que a mayor conciencia o realización pues de que estaban perdiendo cierto control sobre su memoria, más rápido se enojaban y más rápido llegaban a perder el control, sobre todo en periodos laborales. ¿Qué creen que pasó? Aunque muchos tenían o daban por cierta esa hipótesis, la realidad es que al menos en su población y en el constructo en el que fue desarrollado, no aplicó. Se puede deber o se puede dar ese resultado por distintos factores. Lo que sí es una realidad es que ese factor puede forzosamente denme un segundo, por favor, a ver. Ok, bueno, ahorita continuamos con eso, ¿vale? Ahora, el análisis también tiene que hacerse a través de un compendio de procesos que deben seguirse para la construcción de una escala, ¿ok? Ustedes han visto los instrumentos que aplican o se aplican en algunas revistas o páginas web, así como de descubre qué signo es compatible contigo o descubre qué tipo de personal eres o descubre qué tipo de taco de canasta o taco de guisado eres. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué hacen esos instrumentos? Platíqueme, la última persona que contestó. Pues recogen datos, ¿no? Ajá, pero ¿cómo? Bueno, primero se hacen las preguntas en ese tipo de revistas Ajá. o sitios web, se hacen las revistas y con los puntajes que tú vayas teniendo, por ejemplo, A tiene 10, B tiene que 50 y así, y los vas sumando y al final el resultado que te dé, te vas a guiar con, pues sí, con las respuestas que te dé, por ejemplo, B, si tienes mayor B,
eres tanto o tu signo compatible es tal. ¡Ey, correcto! Así Bien lo- esa. Ajá. Así lo van haciendo. Ok. Ahora, ¿qué tan real es ese resultado? O sea, ¿qué tan real mayoría B llegas a ser compatible con Virgo, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, los instrumentos que ustedes ven ahí sí llevan, aunque no lo crean, una lógica o una construcción, incluso más los que están trabajados en sistemas de computadora. Sin embargo, hay dos elementos con los cuales nosotros siempre vamos a trabajar en psicometría, la confiabilidad y la validez. La confiabilidad nos ayuda, nos va a ayudar a calcular el error que afecta a las mediciones realizadas por nuestro instrumento y la validez a realizar inferencias sobre la relación entre los datos y el constructo medido o el objeto de estudio medido en nuestro test. Ahora, a pesar de que los tres bloques o puntos anteriores tienen una entidad propia, cada uno tiene una influencia en los demás. Por lo tanto, vamos a entrar ahora sí de lleno al problema de la medición en psicometría. Ok, ya no en psicología solamente, sino en la psicometría. Y por lo mismo, les acabo de subir en la carpeta de aquí de la clase la primer tarea que tendrán ustedes que resolver o entregar a más tardar el día domingo antes de las 11:59 de la noche y que podrán ya encontrar en esa carpeta, ¿ok? Para las personas que no entren tienen que ver el video de la clase y aquí sí, leer la importancia de la medición en psicología, que es un texto que junto con otro compañero y yo desarrollamos, y atender las instrucciones que vienen al final, ¿sale? A partir del punto 3 tendrán que hacer por ahí algunas cosas y subirlo a su carpeta, ¿de acuerdo? ¿Dudas, Sí, preguntas, profesor. aclaraciones, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien, continúo entonces. Ahora, cuando hablamos de medición, vamos a encontrar un concepto bien interesante desarrollado por Combs, Deuce y Tversky. Dice que es la descripción, explicación y predicción de los fenómenos observables por medio de leyes que llegan a explicar la relación entre las propiedades de los objetos estudiados. Nunnally dice o define que la medición consiste en un conjunto de normas para asignar números a los objetos, de tal modo que representen cantidades de atributos y sobre todo entendiendo que por atributo se habla de las características que estos tienen y no de los objetos mismos, ¿ok? Fíjate lo interesante de este concepto. Y quiero que alguien me haga favor de volver a leerlo, ¿ok? ¿Quién me ayuda por favor a leerlo? A ver, vamos a ver. Sherlyn Betancourt. Sí, profesor. La medición consiste en un conjunto de normas para asignar números a los objetos de tal modo que representen cantidades de atributos, entendiendo por atributos las características de los objetos y no los objetos mismos. Muy bien. Carla Jocelyn. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo debemos de entender qué es un atributo? Un atributo es una característica que solo tiene un objeto en particular. Y no el objeto mismo o el objeto per se, ¿cierto? Sí, cierto. Bien, muy bien. Frida Naidelin, ¿anda por allí? Sí, profe. Ok, Frida, hablemos de un objeto, en este caso un objeto de la psicología. Hablemos de la felicidad. ¿Me Ok, puede sí. usted, con base a lo que ya hemos platicado desde primero y al día de hoy, estaría en posibilidades de darme un concepto o definición de felicidad?
Eh, no, no sé si se puede dar o no, porque yo creo que todos somos felices a nuestra manera. Entonces hay unas cosas que a nosotros nos pueden hacer feliz, pero a otra persona no. O sea, que con base a lo que usted me dice, yo entendería que por felicidad podemos comprender o entender aquellos atributos, características que la componen y no hablar de la felicidad misma, ¿cierto? Sí. Ok, entonces corrijo mi pregunta, gracias por la precisión. Señorita Frida Neidelin, ¿me puede decir 5 componentes o rasgos que de acuerdo a su experiencia o a su conocimiento puedan integrar la felicidad en todas las personas? Sería como eh, la satisfacción ¿En qué o de de qué? cierta cosa. Bien, dígame esa cosa. Este, no sé. Bueno, a mí me hace feliz, no sé, tener a mi familia junta, ¿no? O sea, que esté junta. Entonces, a mí me da esa satisfacción de, pues, verla junta y no separada, o no sé, algo así. O tener, por ejemplo, a mi novio, Ujú. o no sé. Ok, bien, digo, pues fíjese lo importante de esto. A lo mejor yo sé que a la señorita Carla Jocelyn no la va a hacer feliz que usted tenga a su novio, pero probablemente la haga feliz que ella tenga su propia pareja, ¿no? Sí, ¿Eso es aplicable a todas las personas de este grupo? No, ¿Quién dijo no? yo, profe, ¿Por qué Mayra. no? A ver, venga, Mayra. Pues es que cada quien identifica su felicidad con cosas diferentes. Por ejemplo, a Frida con su novio, su familia. Ujú. Podría ser que otra persona con su trabajo, podría ser otra persona que con su mascota, o así. Ok, ok. Pero Pregunta, pregunta, igual, pregunta. Entonces, sería imposible considerar rasgos que midan la felicidad, ¿cierto? no sé, yo consideraría que podría ser, por ejemplo, una actitud positiva, la motivación, no sé, como que ese tipo de características A ver, más voy a volver a específicas. formular mi pregunta. De acuerdo a lo que usted dice, ¿sería imposible medir los rasgos propios o generales de la felicidad en los sujetos? Ojo, porque el joven José Ángel acaba de escribir que, que la felicidad es relativa. Entonces no se podría medir, ¿cierto? No, no, por lo mismo de que cada quien tiene como sus propias características sobre qué es de la felicidad. Yosadara, ¿eso fue una pregunta o una afirmación? Afirmación. Ok, pues jóvenes psicólogos parece que no están como muy metidos o relacionados con la clase, porque justo, ujú, aquí está. Yo tengo aquí la lista de los 20 países más felices del mundo. O sea, hay un estudio que me dice qué es lo que puede hacer a un país más feliz que a otro. Y obviamente, por ejemplo, México está en el lugar 46. Ujú. O sea, México es un punto más feliz que Argentina en promedio, de acuerdo a esta escala. Ajá. Vuelvo a lo mismo, joven José Ángel, lo invito a que lea lo que dice acá arriba. Ujú. Los atributos son características de los objetos y no los objetos mismos. La felicidad no es relativa, joven José Ángel. La felicidad por sí misma no existe. Y no me vayan a salir con la que es que la felicidad es un estado mental, porque acuérdense que per sí en la mente pues tampoco existe. Entonces sería como hablar de dos cosas que no existen conviviendo entre sí. Ojo, no existe la felicidad como tal. Yo estoy de acuerdo y espero que ahora también ustedes lo estén. Aquí el problema es si hay rasgos que pueden ser generales a la gente para medirla o evaluarla, ¿cierto? Como por ejemplo, obvio, no que la señorita que participó hace rato tenga novio, pero sí a lo mejor el tener pareja,
El no tener pareja, el tener una casa, el no tener una casa, el tener una mascota, el no tener una mascota, el tener dependientes económicos, el no tener dependientes económicos, el cursar la escuela, el no cursar la escuela, o sea, todo tiene una contraparte, pero al final nosotros podemos sacar rasgos característicos de los elementos comunes que pueden ser catalogados como posibles evaluadores o sistemas de evaluación de la felicidad, no como un constructo, sino como una serie de rasgos que son propios o generales para todas las personas. ¿Ya entendemos esa parte bien? Y entonces lo que estamos haciendo, jóvenes alumnos, es justamente aplicar no el hecho de sacar solo datos por sacarlos y ponerlos en un artículo, en un paper o en una tesis, sino más bien que estamos generando un proceso de organización, bases científicas y utilizando herramientas estadísticas para lograr comprender y concretar los elementos que son propios de todo un proceso. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta aquí? Continúo. Después de esto, es lo que te decía, a ver, ¿es posible medir atributos psicológicos? Por supuesto que no directamente observables como el altruismo o la inteligencia, por supuesto que no. Si queremos medir la inteligencia, que es un concepto abstracto e inobservable, como la mente, el alma y la felicidad o Michael Jackson, no podemos medirla con base a una, como si fuera la mesa o lo que les estoy pidiendo de tarea, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que estamos acostumbrados a oír decir a las personas que son más o menos inteligentes. O sea, implícitamente nosotros sabemos que hay formas de evaluarla. Muchas personas consideran que las personas que sacan 10 o 9 de calificación son más inteligentes que las que sacan 7 u 8, ¿cierto? Sí, Sí. porque se ve como que, o sea, al momento de sacar esas calificaciones, como que los demás piensan como que, participa, pone atención, hace las tareas, es aplicado, y le aciertan y le atribuyen ciertas características que piensan que Pausa, los... Carla. Pausa tantito, Carla. Fíjate lo que acabas de decir. Le atribuyen ujú, atributos. características. Bien, bien. Venga, Carla, muchísimas gracias. Ahora sí estamos entendiendo la materia. Continúe con su punto, por favor. Ajá, sí, y le atribuyen ciertas características que por lógica los que sacan 7, los que sacan 6, los que sacan 8 no las tienen, Bien. pero no quiere decir que no las tengan, sino que las manejan de manera diferente, O que que no no las son tienen igual al tan resto. desarrolladas o que están o son más bajas Exacto. que otras. Correcto. Por favor, levanten todos la mano y brindémosle un aplauso virtual a la señorita Carla. Muy bien, Carla, excelente. Vean qué bonito se ve cuando todos levantamos la mano en señal de que estamos aplaudiendo. Muy bien, gracias. Ahora sí, Carla, excelente. Con base a eso, podemos decir que cuando vemos o estudiamos el comportamiento de las personas que consideramos inteligentes ante determinadas situaciones, se podrían estandarizar dichas situaciones y generar un instrumento para medir, ojo, esas conductas, no la inteligencia en sí. Bravo, bravo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque de esta manera, una variable teórica o variable psicológica que por sí misma no existe, que es la inteligencia, puede traducirse como una serie de conductas que sí son observables directamente, observables, medibles y cuantificables, explicables y predecibles para poderla evaluar. Bravo. Esto, jóvenes, lo que acabamos de hacer, y espero lo hayan captado todos, es la base o el origen de lo que nosotros haremos a lo largo de este semestre. Esto es a lo que nos vamos a dedicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay métodos, como ya vimos, hay sistemas matemáticos, como ya expliqué, y créanme, va a ser una de las cosas que si prestas la suficiente atención puede llegar a ser un cambio total o transformarte totalmente de lo que creíamos desde primero, que pensaba yo que se había quedado ya, pero bueno, cometí un error, no debo pensar por ustedes, de lo que es la psicología. ¿Ok? Bien, dudas, preguntas, aclaraciones o comentarios hasta aquí. Creo no, profe, creo. Ok. ¿Los demás? ¿Todo bien?
Ok, venga. Todo bien, profe. La inteligencia, ok. ¿Qué era lo que le pedía a Frida que midiéramos? La felicidad. Ok, ¿cómo mediríamos la felicidad? Con base a esto, ahora sí. Y nada de que no, pues es que no se puede medir porque es muy subjetivo. No, no es cierto. Ya vimos que eso no aplica. Eso es el discurso de los colegas cualitativos o de los colegas que están en el oscurantismo psicológico de antaño, que ya estamos tratando de desterrar. Vámonos sobre estas bases observables. Con relación a lo que acabamos de decir sobre la inteligencia, ¿cómo mediríamos entonces la felicidad? Bueno, en el ejemplo que puso en cómo miden la felicidad para los países, pues miden la esperanza de vida, Ujú. la percepción que tienen de su entorno, del gobierno, por ejemplo. Creo que también miden la libertad que tienen para tomar decisiones. Mm, no me acuerdo cuál más, pero Y todo eso tengo que eso usted me en mente. acaba de decir, señorita Diana, ¿qué son? Son características, O atributos. atributos. Bien, excelente. Vamos poco a poco entendiendo, comprendiendo mejor la situación. Les agradezco mucho que ya están empezando a dar ese tipo que se están empezando a dar cuenta de este tipo de situaciones y poco a poco nos vamos alejando más de otro tipo de paradigmas. Muy bien, tienen tarea, les pido por favor de la manera más atenta la concluyan y bueno, cualquier duda o cualquier situación, pues yo estoy como siempre a sus atentos.